podcast El Curete acaba de hacer su entrada triunfal nuevamente. Saludos familia salsera, saludos familia Cocola. Quien se presenta, el doctor Héctor Rivera, con la ayuda en la parte técnica del profesor Guillermo Núñez. El Curete, el podcast que debíamos estar esperando hace un tiempo, ya salió, gente. El plato fuerte, Catalino Tite Cureta Alonso y su extensa obra, cosa que vamos a darle duro porque queremos visibilizar a este hombre que nació en Guayama, pero que pasó a ser un ciudadano latinoamericano cabal. Y vamos a hablar un poco, ¿verdad?, en estos primeros capítulos sobre esa biografía básica del genio de Guayama. Estamos transmitiendo directamente desde lo que catalogamos como Cocolandia, la capital de la salsa cibernética, ¿verdad? Saludos a todas las personas que se están conectando y que están en sintonía. Y vamos a hablar brevemente de quién fue Catalino Tite Cureta Alonso. Hay que aclarar que Catalino Tite Cureta Alonso nace el 12 de febrero de 1926 en el pueblo de Guayama, en Puerto Rico. Y vamos a contextualizar dónde está Guayama ubicado, ¿verdad? Porque normalmente nosotros los caribeños y latinoamericanos en general tendemos a asociar a las ciudades con las capitales. Caracas, La Habana, Santo Domingo, Bogotá, Ciudad de Panamá. Pero en el caso de Guayama, es una ciudad que queda bastante distante de la capital puertorriqueña. Guayama es un pueblo sureño, es decir, está al sur de Puerto Rico. Hoy día, hablamos desde el siglo XXI, montarse en la autopista, en el expreso, rumbo a Guayama, debe tomar algunos 45 minutos aproximadamente. Pero en aquel momento, 1926, la distancia entre San Juan y Guayama era pues mayor. Guayama es un pueblo costero a donde llegaron muchos afrodescendientes, muchos de ellos para ser esclavizados, otros de ellos como parte del proceso colonizador. Pero hay que contextualizar esa gran cantidad de afrodescendientes que se establecen en el pueblo de Guayama, porque van a llegar con un bagaje cultural extenso, con expresiones religiosas particulares, expresiones musicales, y que van a trasplantar todo ese conocimiento que viene desde la madre África y lo van a poner en Guayama, una ciudad que queda a las afueras del área metropolitana de San Juan, y que en la época en que nace el niño Tite, pues es un pueblo que se dedicaba mucho al cultivo de la caña de azúcar, que era la principal actividad económica de esa región. Tite Cureta Alonso es hijo de Catalino Curet, como se llamaba también su padre, que era un maestro de español, pero que también era músico. Estamos hablando de una persona que era un hombre letrado, un hombre educado. No era la norma en el Puerto Rico de principios del siglo XX. Su madre, Juana Alonso, era una costurera de profesión, pero más allá de ser una costurera, era una mujer de avanzada, una mujer inteligentísima, una mujer que estaba luchando por el derecho de las mujeres, por la igualdad de esos derechos de la mujer y del hombre, que eso desde el siglo XXI es una lucha constante que se tiene. Así que transportarnos a casi 100 años atrás y ver que una mujer afroboricua está buscando esa igualdad de condiciones, pues de entender que es una mujer sumamente inteligente, comprometida con sus ciudadanos y con el pueblo puertorriqueño, y comprometida con las luchas de clase. En ese contexto es que viene al mundo Catalino Cureta Alonso un 12 de febrero de 1926. Al poco tiempo sus padres se separan y la madre de Catalino Tite Cureta Alonso decide emigrar al Barrio Obrero en Santurce, Puerto Rico. El Barrio Obrero es un sector, como bien lo dice el nombre, que se crea con todos los obreros que van emigrando. Es parte de ese proceso migratorio de lo que nosotros en Puerto Rico llamamos y conocemos como la migración
desde el campo a la ciudad. Fue una migración bastante atropellada. La ciudad de San Juan no estaba preparada para recibir esa cantidad de gente que estaba llegando, ¿verdad? Y en ese contexto que se van a crear los famosos arrabales, que van a ser comunidades de personas con escasos recursos económicos y que van a vivir al margen de lo que el gobierno establecía como la ciudad. No tenían buenas estructuras, mucho menos habían sistemas de acueductos, los sistemas eléctricos eran inexistentes, lo que había en lugar de carreteras eran caminos. Y en ese proceso es que se da una migración masiva de la que Tite Curet es parte. Y va a radicar cerca de esa urbe que originalmente fue poblada, lo que conocemos como San Mateo de Cangrejos, que hoy día es Santurce. Va a ser un área que desde el comienzo de la colonización española va a ser destinada para los afrodescendientes que estaban viviendo fuera de la ciudad amurallada, muchos de ellos conocidos como negros libertos, algunos de ellos que se fugaban, ¿verdad? Iban a parar a Santurce, San Mateo de Cangrejos, porque era un área donde podían expresar libremente su religiosidad, sus diferentes estilos musicales. Y en ese sentido, pues Santurce se convierte en un bastión importante de la cultura afropuertorriqueña, de la cual Tite Curet Alonso va a participar y después se va a convertir en uno de los principales exponentes de la cultura afropuertorriqueña. En Tite se van a dar toda una serie de coincidencias que no son tan coincidentales, que van a hacer que Tite sea posteriormente el genio en el que se convirtió. Ya les dije que su padre era un hombre letrado, que también era músico. Su madre era una mujer que luchó por los derechos de las mujeres a principios del siglo XX. Y adicional a eso, su tío abuelo era Amado Alonso, que era un periodista y un escritor importante puertorriqueño. Así que por ahí van despertándose una serie de intereses de ese pequeño niño que emigra a Santurce y que encuentra en Santurce un lugar especial para él irse desarrollando. Un Santurce pobre, un Santurce de arrabal, pero que va poco a poco coincidiendo con muchos de los grandes músicos y exponentes del arte en general puertorriqueño. Cuenta Norma Salazar en su escrito que Curet Alonso vivía en una casa de madera que cuando llovía se filtraba el agua y los colchones se mojaban, por lo tanto al otro día tenían que sacarlos a la intemperie para que se secaran. O sea, Tite está sufriendo las penurias típicas del puertorriqueño promedio de su generación. Tite está viviendo lo que vivió la mayor parte de esa gente que emigró hacia la ciudad. En ese instante se comienza a hacer el complejo residencial que hoy día todavía existe, Bartolomé de las Casas, y cuenta en su libro, Norma Salazar, que Tite añoraba vivir en el residencial Las Casas, porque en ese momento implicaba un techo seguro, agua potable y por lo menos algo de electricidad, cosas de las que estaba careciendo cuando era un niño. La niñez de Tite Curet Alonso transcurrió normalmente como la de un niño de su generación, entre el barrio obrero y Guayama, porque su padre quedó radicado en Guayama. Siendo un adolescente recorrió algunas de las principales escuelas del barrio obrero, entre ellos la Federico Asenjo, que todavía hoy día existe, y la Central High, que fue donde se graduó. Por eso más adelante, durante su niñez, pues hizo trabajo como los que hacían los niños de su época, limpiabotas. Cuenta que con su abuelo Nicolás Alonso también ayudaba a criar cerdos para poderlos vender en la Navidad, y con su tío Amado pues iba a los talleres del periódico El Imparcial, donde un poco comienza su interés por el periodismo, y ahí se ganaba sus par de chavitos. En ese proceso que está haciendo un niño en el barrio obrero, su madre queda embarazada de un hermano de Tite, y entonces
comportamiento de la época provocó que el abuelo de Tite entendiera que no era el mejor ejemplo que debía recibir ese niño, viendo a su madre tener un hermano con una persona que no era el padre de Tite, así que deciden que Tite tiene que volver con su padre a Guayama, y en la historia aparece que esa estadía en Guayama pues no fue muy placentera, pues porque un poco se le estaba dando un poco de rechazo a Tite. Él compartía en la casa con un primo que era más o menos contemporáneo con él, y eso aparece en el libro, como les expliqué, de Norma Salazar. Y a Tite lo tenían básicamente a un lado. Él tenía que comer en la cocina, no disfrutaba de los mismos las mismas libertades que tenía su primo, y no es hasta que una prima de su padre va a la casa y se percata de la situación y decide llevarse el niño Tite, y en ese proceso pues cuenta el propio compositor que son los mejores años de su vida, esa niñez con sus tías, donde tenía la libertad de ser el niño típico de esos años. En esos años también lo ataca una enfermedad que lo limita a asistir a la escuela. Y uno diría, pues caramba, si no asistió a la escuela, pues eso es un año perdido, pero no ocurrió así, porque Tite, en lugar de tirarse a perder y quedarse en la cama postrado, pues decidió todos los días leer un poco de una enciclopedia que en aquel momento se llamaba la llave del saber, y así él poco a poco se fue educando, o sea, de algún modo fue autodidacta. Y es la primera vez que es autodidacta en su vida, porque más adelante, cuando ya es adulto, sigue aprendiendo, y sigue aprendiendo de un conocimiento que él mismo busca. Por eso hablo de que es autodidacta en varias ocasiones. Luego regresa nuevamente al barrio obrero en Santurce. Como le expliqué, se gradúa de la escuela Central High, y ahí es que entonces decide, no, el próximo paso del graduarse era entrar a la universidad. Eso es otro acontecimiento importante en la historia de Tite, pues porque la mayoría de sus compañeros querían estudiar en lo que en aquel momento se conocía como el Colegio de Agrimensura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Hoy día, Recinto Universitario de Mayagüez, o UPR Mayagüez. Pero se topa con la situación de que su padre se había vuelto a casar, y el dinero que se supone que se utilizara para el niño, el adolescente ya joven, entrar a la universidad, pues no existía. Así que entonces aplica para la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras, donde comienza a estudiar y donde su interés originalmente era farmacia, pero en eso comienza la Segunda Guerra Mundial, y Tite tiene que buscar la manera de generar ingresos para ayudar, porque la situación económica en su casa con su madre era complicada. Entonces ahí decide asistir al servicio postal, lo que nosotros en Puerto Rico conocemos como el Correo de los Estados Unidos. Aplica al servicio postal y entra a trabajar en el servicio postal, y eso es importante porque ese es el empleo de vida de Tite Curet Alonso. Tite Curet Alonso hizo muchas cosas, fue compositor, escribió un libro, escribió poesía, hizo jingles para candidatos a partidos políticos en Puerto Rico, fue locutor, trabajó para diversos rotativos en Puerto Rico y en la ciudad de Nueva York, trabajó para revistas, pero su empleo de vida fue en el servicio postal. Importante aclarar que según la información que he recopilado, no fue lo que conocemos nosotros en Puerto Rico como cartero, que es la persona que va residencia por residencia dejando la correspondencia. Su trabajo más bien fue un trabajo de oficina, y sí tuvo cargos dentro de ese servicio postal, pero en realidad no fue cartero. Junto con ese trabajo, también trabajó para diferentes rotativos del país. Como les expliqué, en algún momento estuvo en la ciudad de Nueva York, trabajando para diferentes rotativos, particularmente como cronista deportivo. Y es allá en la ciudad de Nueva York que comienza a tener contacto, ¿verdad?, con los movimientos sociales que se están dando en esa década del 60, con los diferentes grupos, tanto latinos como
afroestadounidenses que van a buscar, ¿verdad?, esos derechos que les corresponden y que la sociedad estadounidense les estaba negando. Y es cuando en 1965 la orquesta de Joe Quijano graba el primer número que se tiene conciencia de que se grabó, compuesto por Catalino Tite Curet Alonso, y ese número se titula Efectivamente. Cuenta el propio Joe Quijano que efectivamente era una palabra que utilizaban mucho los locutores radiales de la época en los Estados Unidos, y así tituló Tite Curet Alonso ese primer número que se graba, que por alguna razón que no conozco, para ser honesto, no he encontrado esa información, pues no tuvo el auge que se esperaba. Y pues la canción sonó en radio, pero no fue un hit, no fue un tema que sonó constantemente. Y no es hasta 1968 que, por azares de la vida y de manera un poco orgánica, si lo podríamos decir, que es una palabra que está de moda, en 1968 surge entonces La Gran Tirana con La Lupe. Y me detengo un momento aquí. Originalmente el tema no fue compuesto para La Lupe, el tema fue compuesto para Roberto Ledesma, pero por razones que se desconocen del todo, pues ese número Roberto Ledesma no lo grabó. Quizás pudo haber sido, y esto es quizás, porque en aquel momento Tite Curet Alonso era un compositor incipiente. Pero ese número originalmente se llamaba El Gran Tirano o El Tirano. Y uno dirá, pues cuando se la dieron a La Lupe, que de manera inesperada llega a las manos de La Lupe el tema, uno diría, pues eso es fácil, porque él lo que tiene que hacer es cambiarle la O por la A. No. Cuenta el propio Tite Curet Alonso en entrevista que para poder él cambiar la letra y para que fuera creíble, él tuvo que hacer un proceso de lo que él nombra como un desdoblamiento de la persona, de la personalidad, comenzar a pensar como una fémina. Proceso bastante difícil hoy día en el siglo XXI, entiendo yo, como hombre. Así que debe ser aún más difícil con el machismo de la época de 1968, que es cuando se graba, Tite Curet Alonso tratar de pensar cómo La Lupe puede interpretar esta canción de manera tal que sea creíble. Tiene que pensar en que la letra, el que la escucha, el que la consume, la tiene que asumir como real. Pero a la misma vez también tiene que Curet Alonso pensar que La Lupe tiene que interpretar un número que sea afín con su personalidad y que cuando ella la interprete le dé vida propia a esa canción, pero que también ella sienta que es parte de la historia que se está narrando. Así que a partir de 1968, con La Tirana o La Gran Tirana, es que comienza a despuntar Catalino Tite Curet Alonso como uno de los principales compositores del género salsa, y a partir de ese momento no hubo vuelta atrás. A partir de ese momento todo lo que pasó con Tite Curet Alonso fueron éxitos tras éxitos. ¿Por qué? Porque su manera de componer era pensando en que esa persona que va a componer, yo le voy a componer una canción, una letra que sea creíble. Y eso es bien difícil de hacer. Por eso en muchas ocasiones se habla de que Tite Curet Alonso es como un sastre. Cristóbal Díaz Ayala, en una entrevista que le hiciera a Tite Curet Alonso, dice que él adquirió de su madre esa capacidad, ese don de componer pensando en la persona que va a cantar. Es como el sastre que confecciona el traje a la medida de la persona. Por eso es que no podía ser otra persona que no fuera Ismael Rivera el que cantara Las Caras Lindas. Ismael Rivera se había convertido y aún sigue siendo el portaestandarte de lo que sería la afropuertorriqueñidad y todo lo que es afrocaribeño y afrolatino. Tite Curet Alonso es el mejor ejemplo de ese hombre que personifica casi una deidad y que con su vida propia y su habilidad para interpretar asumió el rol de las comunidades afrocaribeñas. No podía ser otra persona que cantara Juanito Alimaña que no fuera Héctor Lavoe. ¿Por qué? Porque Héctor Lavoe, junto con Willy Colón, se habían convertido en la imagen de los chicos malos del Bronx.
no podía ser otra persona que no fuera Cheo Feliciano quien cantara Juan Albañil, porque Juan Albañil expresa todas esas peripecias que sufren todos los obreros. Y Cheo Feliciano, su padre, era un obrero. Cheo Feliciano sabía lo que eran las peripecias de ese Juan Albañil. Lo mismo con Ana Gaona, lo mismo con la esencial Guaguancó, interpretada magistralmente por Peter Conde Rodríguez. O sea, Tite componía pensando en quién era la persona que iba a interpretar esa canción, porque había que darle vida. Claro, eso trae unos componentes complejos, porque entonces, ¿quién más iba a atrever a interpretar Las caras lindas después de Ismael? ¿Quién más iba a interpretar La gran tirana después de La Lupe? Claro, poner la vara alta, pero también era una idea y un compromiso que tenía Tite con el cantante, con él o la intérprete, pero también con el público. Así que es bien importante contextualizar que estamos hablando, y vamos a seguir hablando en el curete, del genio musical de Guayama, radicado en el barrio obrero, pero que hoy día es de todos los latinoamericanos. No importa si vivimos en Europa, en América, en Asia, donde quiera que haya una comunidad latinoamericana que sufre las injusticias del sistema, ahí las letras de Tite Cureta Alonso tienen espacio para ser el ejemplo, para ser la voz de esa comunidad latinoamericana y caribeña en general que ha sufrido las peripecias a través de los años. Manténganse en sintonía con el curete, que esto apenas comienza. Bienvenidos a Cocolandia, bienvenidos al curete. Sigan conectados